Bueno, muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos, un especial agradecimiento a todo el equipo de la Cámara Colomboamericana, la doctora María Claudia de la Cutir y todo su excelente equipo de trabajo y por supuesto a los empresarios que nos acompañan la tarde de hoy. Un reto bastante difícil, doctor Javier, doctor Gustavo y doctora Natalia, después de este debate y de este panel tan interesante y tan movido, hablar de un tema en el que la doctora Angélica muy bien resaltaba el impacto de lo que está sucediendo en materia de conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que está sucediendo con la ya muy connotada crisis de contenedores, con lo que está sucediendo también a nivel interno en Colombia en materia de los paros, de los bloqueos, lo que estamos viendo en materia de efecto inflacionario y cómo debemos nosotros como sector privado, como empresarios, por supuesto el doctor Javier Díaz, desde la dirección, desde la presidencia ejecutiva de Analdex, la doctora Natalia como líder en temas de investigación y de análisis en uno de los puertos más importantes del país y de la región, y por supuesto el doctor Gustavo Lorenzo como líder en materia de impuestos y aduanas en EY, para que conversemos obviamente en este espacio tan importante de esos retos que tiene el sector logístico, el sector empresarial y mirar un poco a futuro qué espera para el país en materia de cadenas de suministro y en materia de logística y comunicaciones. Nosotros hemos experimentado una serie de sucesos muy importantes en los últimos 2 años. Pensábamos que lo peor ya había pasado cuando nos enfrentamos a estos primeros meses de pandemia y de cuarentenas y todo este tema de vulnerabilidad y de incertidumbre que llegó en marzo del 2020, que no sabíamos cuáles eran los escenarios posibles, que todo el mundo pensaba que de pronto esto iba a pasar en 4 o 5 meses, y ya cuando nos damos cuenta de que el tema de logística y de transporte internacional juega un papel preponderante, es que nos dimos a la tarea de empezar a investigar y empezar a dilucidar por qué se dan estos fenómenos en materia de suministro y en materia de logística en transporte internacional. Y es por ello que tanto se ha hablado y tanto se ha escrito en los últimos años, en los últimos meses, de este tema particularmente, que toca temas tecnológicos, temas de infraestructura, pero también temas de cierre de brechas en materia de formación y de educación para el talento humano. Yo quisiera empezar, doctor Gustavo, particularmente con este tema de crisis de contenedores en los que usted ha jugado un papel importantísimo con Analdex para un poco dilucidar qué va a pasar, jugar un poco a predecir un poco qué va a pasar a futuro y cuándo va a pasar esta crisis. Doctor Javier, ¿por qué se produce este represamiento de contenedores y según las últimas estadísticas, información que se tiene, ¿cuándo podríamos nosotros como sector empresarial empezar a respirar un poco más tranquilos si es que eso va a llegar en el corto o mediano plazo, doctor Javier? Gracias, Miguel. Un saludo para todos. Muchas gracias a María Claudia por la invitación. Un cordial saludo a mis compañeros del panel. A ver, Miguel, yo diría que pues este tema de la crisis logística internacional nos tomó por sorpresa a todos. Nadie pensaba cuando se cerró China por la pandemia a finales del 2019, que cuando se abriera a comienzos del 2020, pues los contenedores iban a estar en Europa, en Estados Unidos, y no había contenedores en China y no había cómo enviar la carga. Y pensamos que esto era una cosa coyuntural, unos pocos meses y volvíamos a la normalidad. Pues no ha ocurrido así. No ha ocurrido así y ahí hay diferentes elementos. Uno, lo que ha ocurrido en la industria naviera a nivel mundial, las transformaciones, las fusiones, la integración vertical, eso cambió el tema. Pero cuando todos esperábamos que se normalizara y empezamos a ver cómo los fletes bajaban de 22.000 a 16.000 y hoy estamos en 9.000, 7.000, decíamos, la cosa ya tiende a normalizarse. Y muy seguramente estábamos preocupados con la crisis generada en la logística por la guerra
Rusia-Ucrania. Y estábamos preocupados por el alza en las tasas de interés de la Reserva Federal. Pero hay un elemento nuevo, el cierre de China. En este momento hay 400 millones de personas confinadas en 45 ciudades en China. El 40% del PIB de China, 7.2 billones de pesos. La política de cero COVID está llevando a eso. Y entonces uno dice, el confinamiento en Shanghái, 25 millones de habitantes en esa sola ciudad, 20% del tráfico chino, del tráfico de mercancías en el puerto de Shanghái, un atascamiento que lleva un represamiento de más de 8 días las mercancías, con un crecimiento del 75% de la carga en ese puerto. Entonces uno dice, esto no se va a solucionar rápidamente, porque no solamente es el tema marítimo. Las aerolíneas cerraron los servicios y el 90% de los camiones en Shanghái no están funcionando. Y Shanghái produce, solo Shanghái, el 6% de las exportaciones chinas. Empresas como Sony, Apple, están cerradas. Quanta, el mayor productor de portátiles, está cerrado, que es quien produce los MacBooks, están cerrados. Tesla está cerrada. Tesla produce 2.000 carros diarios en China, ahí en Shanghái, está cerrada. Ha dejado de producir 50.000 carros eléctricos. Entonces, cuando uno mira esa situación, el impacto no más de ese cerramiento de China va a generar líos en los próximos 6 meses. Es decir, no vamos a tener una solución en el 2022 y muy probablemente este tema logístico, todos estos líos van a estar presentes en el 2023. Gracias, Javier. Ahora que hablas digamos, de la Reserva Federal y de los ingentes esfuerzos que se ha hecho para controlar los temas de inflación, ayer conocíamos un nuevo indicador que no sé si ustedes lo conozcan, seguramente Javier, el índice de presión de la cadena de suministro global que lanzó la Reserva Federal para medir un poco el impacto de la logística en la economía global. Se ha empezado a medir en el último año y medio y reportó el pico más importante, y no es coincidencia, en diciembre del año pasado, donde la presión en materia de crisis de contenedores y el costo de los fletes en la industria marítima pues obviamente superó cualquier expectativa. Y ya se está hablando de que esto, como muy bien lo manifiesta Javier, no se va a terminar ni en el 2022 ni en el 2023, va a ser un tema con el que tendremos que vivir muchísimo tiempo. Pero yo diría, Miguel, que lo que uno espera es que esta situación profundice lo que algunos analistas han señalado con ocasión de la guerra de Rusia y Ucrania, y es que está llegando a su fin la globalización, como la conocemos. Y entonces, para entrar en materia de nuestro panel, eso abre unas oportunidades para países como Colombia de cara a su cercanía geográfica con mercados como el de Estados Unidos, porque muy seguramente lo que vamos a ver es una profundización de la regionalización y van a buscar proveedores mucho más cercanos, y ahí cómo jugamos nosotros. Claro que sí, Javier, ese es el gran interrogante y la gran oportunidad que se abre para el sector empresarial colombiano. Gustavo, ¿cómo han visto ustedes desde la firma, con digamos ese radar que tienen a nivel global, de cómo se podría llegar a interpretar o a reinterpretar esas cadenas globales de suministro y qué pronósticos han hecho ustedes de la finalización de este importante tema? Sí,
Bueno, buenas tardes a todos y gracias a la AmCham por la invitación, la doctora María Claudia. A ver, dos puntitos. Uno, en relación con lo que comentaba Javier, a mí me parece que siempre que hay problemas, y eso no es una frase de cajón, pues hay oportunidades. Y definitivamente el tema del nearshoring, el on y el reshoring es de verdad. Nosotros estamos trabajando con un poco de agencias, con Inves Pacífico, aquí que vean los señores del Valle del Cauca, con Inves Bogotá, etcétera, para ver cómo se hace para procurar hablar con los CFOs de las compañías americanas y que se traigan sus negocios a Colombia, porque tenemos muchas más cosas similares los colombianos con los americanos que, por ejemplo, la cultura asiática. Entre otras cosas, no solamente usos horarios, lenguaje, aquí la población cada vez es más bilingüe, pero además hay mayor trazabilidad en los procesos en Colombia y se vulneran y se respetan otros temas como los de propiedad intelectual, etcétera. Entonces yo creo que hay una oportunidad enorme si se articulan los diferentes organismos del Estado, las agencias de promoción y las empresas con toda la información para atraer esa inversión y localizar plantas en Colombia. No solamente comercializar productos, que es lo que yo creo que nos hemos orientado mal. Hay que traer inversión para que monten las plantas en Colombia, claro, y ojalá traerlos con los instrumentos que también ofrece Colombia, que son muy chéveres. Y entonces tenemos que entrar a hablar necesariamente de las zonas francas, del Plan Vallejo y de las comercializadoras, que son muy interesantes para las compañías. ¿Tenemos problemas? Sí. Para nosotros, yo creo que el día que amanezcamos sin problemas, pues sentiremos que estamos en Noruega. El frío en Bogotá está parecido, pero digamos que aquí lo normal son los problemas y los retos y nos acostumbramos a solucionarlos. Entonces, oportunidades, yo creo que todas, me parece que es un buen momento. No siento el pesimismo, yo no soy muy apocalíptico, la verdad, más bien soy positivo para todo. No siento que las organizaciones multinacionales estén parando las inversiones, lo comentábamos contigo. Tengo la sensación, creo que fue Roy el que lo dijo ahorita, que ni el gobierno de Fico va a hacer que todos vengan, ni el de Petro va a decir que todos desistan. Yo no creo que eso vaya a pasar así. Nosotros tuvimos un proyecto que se paró, pero creo que es más flujo de caja del inversionista que otra cosa, porque Colombia sigue siendo un país atractivo para la inversión. 50 millones de consumidores en Colombia, bastantes problemas, pero ya está, tendremos que irlos manejando poco a poco, pero creo que el ambiente de inversión es bueno, y cuando uno compara con la región, al final ve que la cosa no está tan mal. Perú está chévere, ahora le llegó un gobierno que no es tan bueno, yo no voy a hablar de política. México, que nosotros tenemos una región con México, Perú, una cosa que llamamos Iguay Unidos. México, los mexicanos dicen, ustedes están muy bien en Colombia, están fabulosos. Entonces yo le vería el vaso medio lleno, la verdad, frente a las posibilidades de inversión y al ambiente de negocios. Esperemos, por el bienestar de todos, que las cosas sigan por donde van y mejoren, y no que, por supuesto, se vayan a desmejorar, porque eso sería grave. Gracias, Gustavo. Y por supuesto, sin meternos de lleno en temas internos, en temas con los que tenemos que ver casi que a diario con Gustavo y con Javier y con obviamente todos los eslabones de la cadena logística, que tiene que ver con el tema de seguridad jurídica, el tema aduanero, el tema de modernización, pero uno va viendo que vamos por un camino que ha sido complicado, pero que cada vez más las empresas van poniendo sus ojos, sus oportunidades de decisión y sus oportunidades de inversión en un país como el nuestro. Yo quiero ahora dar la palabra a Natalia un poco para mirar desde la óptica del transporte marítimo que mueve el 90% del comercio mundial, y obviamente es un eslabón muy importante para todo lo que hemos venido haciendo en logística en materia de facilitación de comercio. ¿Cómo han monitoreado ustedes, Natalia, el tema de los riesgos en materia de suministro por lo que está sucediendo en materia de integración vertical, como lo mencionaba Javier, en materia de los conflictos que existen en varias regiones
del mundo. ¿Cómo han monitoreado eso ustedes y cómo proyectan ese corto y mediano plazo en materia de transporte marítimo y de puertos? Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al puerto de Cartagena. Y bueno, realmente, si bien sí esperamos de alguna manera una dinámica diferente en cuanto al concepto general de globalización, algo que ha demostrado la dinámica de la pandemia con respecto al comercio es que el mundo sigue estando muy interconectado. Nosotros, digamos, hemos venido trabajando, analizando muy en detalle qué ha pasado últimamente y por qué se genera la crisis de contenedores, y eso está muy relacionado con la dinámica de oferta y demanda. Empezamos una pandemia donde prácticamente la demanda se paralizó, todo el mundo se fue a la casa, y luego empezamos a ver cómo rápidamente y con el trabajo pues, de los gobiernos a nivel internacional, la demanda empezó a crecer, el comercio empezó a crecer, la dinámica, digamos, en los Estados Unidos de la reactivación del consumo ha sido muy interesante, sobre todo el consumo de bienes, y eso generó una explosión del comercio y una oferta de servicios de transporte marítimo que, si bien está viendo un proceso de transformación, de integración vertical, donde digamos la tecnología también está jugando un papel muy importante, sí, es una oferta que no solamente pues, está hablando del contenedor en sí ni del barco, sino de una oferta logística integral, de alguna manera no es tan elástica como la demanda. Y en ese sentido se empezó a generar toda esta crisis de falta de contenedores, de falta de camiones en los puertos de los Estados Unidos, de lo que está pasando en China con la falta de trabajadores, de empleados para poder, digamos, exportarlo, todo lo que está represado en este país en estos momentos, y eso generó pues una crisis que hasta el momento no encontramos una solución puntual, porque es, digamos, un punto tras otro desencadenando una situación que claramente, si bien trae oportunidades para Colombia, no deja, digamos, de impactar de alguna manera esta interconexión que tenemos a nivel global entre todas las economías. Ahora, hablando puntualmente del tema de cómo la geopolítica también, que es un tema fundamental, y que además, digamos, que lo que está pasando en estos momentos es que estamos conviviendo con dos problemas al tiempo. Uno es la pandemia, que ya creíamos que estaba en un proceso, de alguna manera, embajada, por así decirlo, y pues aparece esta situación de China con su política de cero COVID, que pues China mueve el 15% de las exportaciones a nivel mundial. Pero a eso se suma pues, el conflicto de Rusia y Ucrania, que ya han tocado acá en este panel y en el panel anterior. Y yo quisiera decir que si bien de pronto uno mira, digamos, cuánto exporta Rusia, cuánto exporta Ucrania a nivel general, pues uno no lo ve dentro del top 5. Uno ve a Estados Unidos, ve a China, ve a Alemania, a otros países, pero resulta que en el caso de Rusia y Ucrania, que de alguna manera el conflicto también tiene un origen marítimo, porque parte de las razones por las cuales Rusia está reclamando de alguna manera la posición sobre Ucrania, digamos, la política sobre Ucrania, es porque Ucrania es quien le da acceso a Rusia al Mar Negro y a las aguas cálidas. De alguna manera, los conflictos geopolíticos siempre tienen que ver con el mar, y en este caso, Rusia y Ucrania tienen unas condiciones que yo quisiera mencionar rápidamente, 6 temas en los cuales este conflicto puntualmente, digamos, podría agravar los problemas en la cadena logística que ya están siendo, pues, que habían sido generados por la pandemia y se están recrudeciendo a raíz pues, de lo que está pasando en China en estos momentos y que mencionó Javier. Uno de esos temas es pues, el tema el punto de los precios de la energía. Algo muy importante, y es que entre Rusia y Ucrania, digamos, exportan el 40% del consumo de gas de toda Europa. Luego entonces los precios del gas se han disparado, se están subiendo. El gas es un recurso esencial para toda la cadena global de suministros. Entonces aquí vamos a ver un problema bien importante en cómo se empieza a tratar de sustituir este suministro de gas. Hay unas acciones que ha tomado Estados Unidos frente a esto, pero es algo que hay que monitorear muy bien porque va a ser un problema importante. También la forma de pago del gas. Bueno, digamos, hay una coyuntura en torno al gas y al precio del gas que es muy relevante para la cadena global de suministros, pero hay otro mucho más importante y tiene que ver con el tema de los alimentos. Rusia y Ucrania, por ejemplo, representan el 29% del total de las exportaciones de trigo a nivel mundial, el 19% de las exportaciones de maíz y el 80% de las exportaciones mundiales de girasol. Si nosotros, digamos, hablamos en términos castizos, por así decirlo, toda esa cuenca del Mar Negro genera el 12% de las calorías que se consumen a nivel mundial. O sea, es digamos, de un alto impacto el suministro de alimentos que genera solamente la cuenca del Mar Negro.
y muchos países, sobre todo países que están en el Oriente, países que están en África, dependen de las exportaciones de alimentos que se originan en Rusia y en Ucrania. Rusia también es uno de los principales proveedores de fertilizantes a nivel mundial. Entonces, si empezamos como a mirar cada uno de los puntos que pueden impactar la cadena global de suministros, gas y alimentos son dos fundamentales, pero no puedo dejar de lado temas como, por ejemplo, que Rusia y Ucrania también son los exportadores mundiales por excelencia de níquel, cobre, hierro, de neón, paladio, platino. Todos son insumos fundamentales, por ejemplo, para la industria automotriz, para la industria de telefonía móvil, para la industria aeroespacial. Estas son industrias, por ejemplo, que durante la pandemia ya venían muy afectadas por las exportaciones, por digamos, todo el cambio en la dinámica de los patrones de consumo de las personas. Y pues claramente esta situación va a recrudecer la situación. Prácticamente se utiliza para toda la industria de telecomunicaciones. También Rusia y Ucrania son exportadores claves de este tipo de productos a nivel internacional. Entonces, digamos que lo que nosotros hemos venido analizando es cierto que hay muchas oportunidades y pues nosotros desde el puerto de Cartagena siempre hemos visto con optimismo todas las crisis. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que son crisis complejas y que la interconexión del comercio que, digamos, a pesar de que las dinámicas van a cambiar cuando hablamos de nearshoring, de relocalización, etcétera, sí hay una interconexión muy grande que genera efectos dominó sobre lo que pasa en China, sobre lo que pasa en Estados Unidos y sobre lo que pasa, claramente está pasando en estos momentos en Rusia y en Ucrania. Natalia, muchas gracias. Y aunado lo que acabas de mencionar, pues obviamente las regiones, Javier, y los países empiezan a tomar decisiones para contrarrestar un poco el tema de suministros y la escalada de precios que finalmente terminan afectando al consumidor final. Analdex ha sido protagonista en lanzar propuestas novedosas como la que derivó en la decisión de la Comunidad Andina para un poco alivianar ese peso, esa presión que se tenía en materia de los tributos a la importación, y estamos todavía esperando la decisión del Gobierno Nacional, ese estudio de impacto fiscal para ver qué tanto vamos a poder competir rápidamente como lo hizo Ecuador, que antes de que se expidiera la decisión de la Comunidad Andina ya había tomado decisiones muy importantes en este sentido. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Javier? A ver, Miguel, no, como usted lo señala, pues la preocupación que uno tiene en este momento es el impacto de esta crisis en los precios. Y esto se ve agravado no solamente por el tema logístico, sino por la guerra. Ahora se señalaba cómo pues Rusia, Ucrania son grandes exportadores de trigo, de maíz, de cereales, pero de fertilizantes. El 75% de los fertilizantes del mundo provienen de esa región. 43% de lo que nosotros importamos en fertilizantes viene de allá. Y entonces uno dice, ¿cómo vamos a fertilizar nuestras producciones? Si no fertilizamos, pues la producción va a ser menor y los precios van a ser mayores. Entonces la preocupación es esa. Y pues todos los importados se han visto afectados por el incremento en los fletes. Y esa fue una preocupación que empezamos a ver con nuestros colegas homólogos del Ecuador, y en una conversación con ellos decíamos, oiga, ¿y por qué no proponemos eliminar de la base gravable de las importaciones la variable de flete? Porque usted tiene el valor FOB, seguro y flete, y sobre eso liquida el arancel, y sobre la sumatoria de todo eso liquida el IVA. Y no es lo mismo pagar un flete, pagar un arancel o un IVA con un flete de 2.500 a un flete de 16.000 que estaba en ese momento. Estábamos pagando en Colombia en promedio 16.000. ¿Por qué no proponemos que temporalmente se elimine eso para aliviar el tema de precios? Y lanzamos la propuesta en una reunión de comunidad del comité empresarial de la Comunidad Andina. Y Ecuador rápidamente lo compró. Perú dijo, tengo problemas con el costo fiscal, y la ministra María Jimena le gustó la idea, dijo, lo vamos a llevar, pero conversando con el ministro Restrepo, lo que me dijo es, yo me tengo que poner la camiseta de ministro de Hacienda
y tengo que defender los ingresos tributarios, que han crecido por encima de lo previsto. Entonces yo lo que le decía al ministro es, oiga, conserve sus ingresos tributarios prepandemia. Como la Comunidad Andina lo que sacó es que usted puede poner un porcentaje, miremos cuál es el equivalente al delta en los fletes y cómo eso tiene un delta en los ingresos. Y lo que nos da, mirando una serie de los últimos 10 años, es que si usted dice, disminúyase en un 10% los fletes para efectos de la liquidación, perdón, un 50% los fletes para efectos de la liquidación, mantendría los ingresos tributarios. Sin embargo, el gobierno se fue con una fórmula diferente de establecer 200 y pico partidas arancelarias o 300 y pico partidas arancelarias sobre las cuales le daría el 100%. Es un impacto equivalente al 7% de las importaciones, muy bajito. Nosotros insistimos en que se permita temporalmente una disminución del 50% de los fletes para efectos de la liquidación. Creo que eso ayudaría en materia del impacto sobre precios. Excelente, Javier. Y Gustavo, lo mostrabas hace un rato con el tema de Costa Rica. Costa Rica, pues, obviamente también de manera autónoma ha tomado una decisión importante de ponerle un tope al valor de los fletes para la liquidación de los tributos. Y eso tiene que ver también con la autonomía en la toma de decisiones y con ese estudio del impacto fiscal, pero que algo tenemos que hacer para seguir reactivando la economía, para no perder esta senda de crecimiento que veníamos trayendo antes de pandemia. Gustavo. Sí, no, pues de acuerdo, y pues Javier, y no porque estés aquí, pero me parece de los dirigentes gremiales que de verdad levantan la voz y le hacen los reclamos respetuosos y cariñosos al gobierno, pero para que actúe. A mí me parece bien lo que hizo Ecuador. Ecuador fue como el adelantado don Rodrigo de Lelutier. La recomendación de la Comunidad Andina es de marzo de este año. Ellos sacaron el flete de la base gravable en noviembre del año pasado. Mi Hacienda deja de recoger el equivalente en Ecuador. Hombre, es que tenemos que tratar de ver cómo, ¿no?, balanceamos las cargas de las diferentes carteras, pero es en este momento donde los fletes en el transporte, particularmente marítimo, se subieron tanto. Me parece que la medida de Ecuador es buena, o una como en la mitad, digamos, si es intermedia, que es la de Costa Rica, que lo que hicieron fue definir un valor máximo de los fletes de acuerdo con el tipo de contenedor. 20 pies, $2.000, 40 pies, hasta 2.500, y le aplica, obviamente no es que vayan a constreñir al transportista, esto es para efectos de la liquidación de los impuestos, pero me parece que es una buena medida, porque es que al final todos los sobrecostos que tengan los gastos de transporte y conexos, todos afectan el producto final y por ende afectan la economía, y si se trata de alimentos, etcétera, pues afectan las familias, las clases vulnerables. Es un efecto en cadena tremendo. Si queremos que la gente esté más o menos tranquila, y que una de las cosas más difíciles, yo le comentaba también a Miguel Ángel, leyendo un informe, y hago este pequeño paréntesis, en América Latina y el Caribe, del 2003 al 2014 se denominó la época de oro, porque se estaba reduciendo la pobreza, se estaba reduciendo la informalidad, y se estaba tratando de insertar esa clase que está como llegando a la clase media, para que entraran en la clase media, con lo cual iban a tener mejores servicios públicos y acceso a una serie de cosas, hasta el 2014. Luego vino una etapa en la que esa clase media no se ubicó, y vino la pandemia, con lo cual se generaron los efectos perversos, porque entonces fue como perder 20 años, decía el BID, en el tema de la reducción de la pobreza, de la inserción en la formalidad, que es un tema importantísimo. Entonces, si pegamos el tema de los fletes, redúzcalos un poco para que se puedan generar mejores condiciones en el precio final de los alimentos. Estamos hablando de los alimentos. Entonces, es una medida que yo creo que el gobierno debería tomar rápido, que el CONFIS haga sus estudios. No los ha hecho, no ha terminado.
Bueno, el CONFIS, yo sé que están pensando en el bolsillo y Hacienda pues piensa diferente y es normal, pero creo que tienen que articular eso rápido. El tema de los peajes. Hay un poco de discusiones ahorita sobre los peajes y cuánto le pegan al tema del transporte de carga por carretera. Los cálculos es que el 45% se va en peajes. Estos son unos costos gigantescos. Entonces, ¿y qué transportan los señores transportadores de carga por carretera? Entre otras cosas, pues también alimentos, aparte de una serie de cosas que hacen encarecer los productos. De acuerdo, Gustavo, muchas gracias. Yo quiero con Natalia abrir esta última parte del panel, tocando un tema tanto o más importante que lo que hemos hablado hasta ahora, y es el tema de digitalización, el tema de transformación digital, y qué tanto, Natalia, ustedes desde el puerto han monitoreado cuál puede ser el impacto en materia de digitalización, en materia de transformación digital, por ejemplo, para que empecemos a ver o desde ya se están viendo buques autónomos, como estamos viendo drones en entregas de última milla. ¿Cómo han monitoreado ustedes ese proceso y esa transformación en materia de digitalización de la cadena logística? Bueno, Miguel, digamos que el primer paso que está dando la cadena logística es hacia la integración de los negocios. Lo que hemos visto es que, digamos, todo el resultado de la pandemia ha generado una caja muy alta para las líneas navieras, y las líneas navieras, digamos, han liderado todos los procesos de digitalización, integración de servicios, ofertas de servicios de puerta a puerta para los clientes, integración de la información, transparencia en la generación de información, y todo eso de alguna manera tratando un poco de contrarrestar la disminución tan radical en la confiabilidad de los itinerarios, en la confiabilidad, digamos, del just in time. En la pandemia pasó, digamos, a nada. Y digamos que los primeros pasos que ha dado la industria es hacia eso, hacia la integración a través del uso de las tecnologías de los servicios logísticos. Ahora, desde el punto de vista del transporte marítimo como tal, y hablando pues ya de barcos autónomos y de todo este tipo de tecnologías mucho más avanzadas, ya se han empezado a dar algunos pasos en el tema de barcos autónomos. Por ejemplo, el año pasado, en noviembre del año pasado, una compañía privada con una empresa de desarrollo de construcción de barcos hicieron un prototipo, hicieron un viaje real en Noruega, en las costas de Noruega, y fue bastante exitoso. Digamos, ya esto entró a una segunda fase y el objetivo, digamos, es convertirse en ese primer barco portacontenedores sin tripulación, totalmente eléctrico, y que además disminuye totalmente las emisiones de CO2. ¿Por qué, digamos, el tema de la digitalización es tan importante puntualmente en el transporte marítimo, que es el tema de los barcos autónomos? Las líneas navieras siempre buscan tres cosas. La primera es el tema de la optimización y la eficiencia en costos, el tema de tener barcos más grandes, de digitalizar los negocios, de invertir de manera vertical, es con el fin de optimizar costos. La segunda es el tema de seguridad, y es garantizar una cadena logística que sea segura para el cliente final, que sea segura para ellos. Y lo tercero es el tema del medio ambiente. ¿Por qué el tema del medio ambiente? Porque las líneas navieras tienen un compromiso con la descarbonización, están buscando todas las soluciones posibles para disminuir sus emisiones y para, digamos, convertir su flota a una flota mucho más amigable con el medio ambiente, porque además es un compromiso legal, por así decirlo. Entonces, de esta manera, pues los barcos autónomos son parte, digamos, de esos esfuerzos que se están haciendo por lograr la seguridad, los costos del medio ambiente. Las tecnologías, como siempre, traen retos. Uno de los retos, por ejemplo, es el tema precisamente legal. Hay, digamos, todos estos procesos de integración vertical, los procesos de creación de nuevas plataformas tecnológicas para prestar servicios logísticos integrados de barcos autónomos requieren, digamos, una legislación transnacional que sea, digamos, equilibrada para todo el mundo, que sea transparente para todo el mundo, y esto va a ser un reto. Y el segundo reto es el tema, pues, de la seguridad, de la ciberseguridad. Sabemos que gran parte de la cadena logística está empezando a generar información que se cruza en línea y que digamos, viaja en línea, y pues esto también genera unos riesgos que ya hemos visto han pasado con algunas líneas navieras. Ese es uno de los retos. Y el otro de los retos, pues, que también habíamos conversado, es el tema del factor humano. Digamos que DHL hizo una encuesta
a los empleados logísticos, a cerca de 7.000 empleados logísticos, sobre si se estaban preocupados por el tema de la digitalización en la industria logística desde el punto de vista de que esto desplazaría al factor humano, y en la mitad dijeron que sí. Lo cierto es que sí se prevé que en el 2030 del 30 al 35% de todas las actividades logísticas sean reemplazadas, pues no reemplazadas, sino que sean digitalizadas. Pero hay algo muy interesante acá y creo que es un reto fundamental del mundo, del país, de las universidades, de las escuelas, de las mismas empresas, y es que nosotros en el puerto de Cartagena, por ejemplo, somos muy conscientes que la digitalización y la transformación digital es una necesidad, y que esa necesidad no compite con la fuerza laboral. Por el contrario, la fuerza laboral y las personas son quienes potencian las capacidades que la tecnología ofrece. La tecnología y el desarrollo digital es simplemente, o se convierte simplemente en una herramienta de transformación del ser humano, y se va a requerir claramente un esfuerzo por educar más en las cosas del ser que del hacer. O sea, digamos que siempre se ha enfocado mucho, sobre todo en la industria logística, que hay tanto trabajo, digamos, pesado, en que la gente tiene que hacer y repetir tareas. Sin embargo, los retos que nos impone desde el punto de vista de la gente y del ser humano es que cada vez se hace más necesario educar en el cómo se resuelven problemas, en cómo se regula toda esta tecnología, cómo se integra esta tecnología para el beneficio de las personas. Y por eso, digamos, lo que del lado de las personas, lo que nosotros hemos visto es que si bien va a haber una digitalización de muchos procesos logísticos, la industria logística es una de las que apenas está como en ese pico de crecimiento, la creación de valor siempre va a corresponder a la gente. Entonces es un reto enorme para la industria. Estamos en un ciclo, digamos, de apenas de adopción de la digitalización, y muy seguramente se va a requerir el esfuerzo conjunto, así como hay integración de negocios, una integración de capacidades y una cooperación entre todos los actores de la cadena logística para hacer que finalmente sean las personas los agentes transformadores de este nuevo proceso de digitalización que vivimos. Gracias, Natalia. No puedo estar más de acuerdo contigo porque la digitalización, Gustavo y Javier, tiene que ir de la mano con un fortalecimiento importantísimo en materia de talento humano y de un tema muy importante que hablábamos en algunas ocasiones, Javier, el tema de la pertinencia en materia de educación, que se cierre esa brecha entre lo que enseñan las universidades y los centros de formación y lo que realmente están requiriendo las empresas. Peor ahora, después de, digamos, estar atravesando esta pandemia, lo que está pasando a nivel global con las cadenas de suministro, pero en tu opinión, Gustavo, y después te doy la palabra, Javier, ¿cómo debemos afrontar o cómo están afrontando las empresas los retos de digitalización de la cadena logística y cómo están preparando a su gente para asumirlos? Pues digamos que en términos generales y para intentar no repetir, lo que yo creo que tenemos que hacer aquí es… El tema del empleo es fundamental, pero el tema del empleo es fundamental en cómo se genera la demanda y cómo se genera la oferta. Porque si hay una oferta de empleo chévere, tecnológica, pero no hay demanda, pues quedamos en lo mismo. Lo primero es lo que tú decías, me parece que tiene que haber un cambio en la formación académica de los jóvenes en general. Creo que tenemos que ver las cosas, y es lo que estamos viendo en los países líderes del mundo. La tecnología no es mala, todos los temas de salto digital no son malos ni mucho menos, yo creo que son aliados de la productividad. La robotización de las compañías también es buena, porque en el momento en que se roboticen ciertos procesos, esa gente que está encargada de esos procesos podrá dedicarse a otras actividades, y seguramente entra ahí el tema de las habilidades blandas, de cómo descubrir a qué se tienen que dedicar esas personas para que le aporten a las compañías. El factor humano es lo más importante, sin duda el talento humano es fundamental, pues para nosotros que prestamos servicios, claro, pero en general el talento humano es fundamental. Si las cosas cambian, porque yo creo que no vamos a volver a lo mismo nunca, yo creo que 5 días a la semana trabajando y otra cantidad de cosas, eso no va a volver, creo yo. Pues hay que verle el lado bueno, creo que hay unos cambios muy favorables. Insisto, la tecnología está para ayudarnos. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, con todas las startups y las diferentes plataformas en la época de pandemia. Menos mal que estaban, si no la gente como hubiera incluso comido, Rappi, bla, 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 y después para los hoteles entonces, y aquí no estoy haciendo ninguna propaganda y no habrán derechos de autor, pero no, creo, no sé,
¿cómo se llaman las de, se me fueron los nombres de las de, con las que uno reserva, Airbnb, Booking, y si va a ser banco, entonces Nubank y las otras. Soy una cantidad de ayudas tecnológicas que están ahí para usarlas, pero que no riñen y que no significan perder puestos de trabajo. Lo que hay es que buscar dónde se generan esos puestos de trabajo y que, digamos, articular el esfuerzo con las universidades, los centros tecnológicos. Yo no creo que sea necesario que tengamos tantos abogados. Pues yo soy abogado, pero pues yo soy viejo. Pero digamos que se pueden ir cambiando las profesiones, más técnicos, y la demanda seguramente se va a enfocar a esos técnicos que son fundamentales. Yo particularmente, Gustavo, en temas de cadena de suministro. Javier, adelante, y ya No, contigo cerramos. Que aquí Natalia y Gustavo han mostrado pues, los avances que desde el sector privado se ha tenido en materia de digitalización. Yo soñaría con que el gobierno hiciera lo mismo. Si usted recuerda, cuando discutimos el decreto 390, el estatuto aduanero, se nos dijo que era un estatuto que iba a correr sobre una plataforma electrónica. Y fue un fracaso. No había plataforma electrónica por parte de la DIAN. Y entonces se acabó ese gobierno y entró el gobierno nuevo y dijeron, ahora sí, vamos a hacer la transformación de la DIAN. Contrataron un crédito con el banco, con el BID, 250 millones de dólares. Me habían dicho que la licitación salía en marzo, no me dijeron el año. Yo creí que era este año. Y no hay digitalización en la DIAN. Entonces tenemos una UCE que no se conecta con la DIAN. Tenemos una fragilidad en la seguridad. Lo que pasó con el INVIMA es absurdo en esta época. Entonces, yo creo que el sector privado va avanzando, lo vimos en comercio electrónico, pero el gobierno tiene que ir a la par, porque está quedado. Y así no vamos a ser competitivos. Podemos tener todas las empresas que se localicen aquí, Gustavo, pero si tienen que sufrir esos trámites, esas demoras, esas cosas manuales, se nos van. Entonces, digitalización tiene que ser un reto del nuevo gobierno. Ahí siente uno, Javier, que estamos fracasando con rotundo éxito, realmente, en materia de digitalización. Ya se nos acabó el tiempo. De verdad, Natalia, muchísimas gracias por participar. A Gustavo y a Javier, como siempre, un gusto poder entablar estas conversaciones y estas importantes discusiones para el país, y a todos ustedes y a la Cámara Colomboamericana, muchísimas gracias por la invitación.